Las noches eran silenciosas en el pueblo. Debido a su trabajo en un restaurante de la ciudad, Sara regresaba por las madrugadas en su bicicleta. Sin embargo, todo fue diferente aquel día. Mientras volvía a casa, escuchó el llanto parecido al de un bebé. Sara se detuvo bajo uno de los postes de luz y prestó atención, pues pensó que alguien podría necesitar ayuda. Esperó por un momento y oyó una vez más el quejido. Realmente es un bebé, pensó. Siguió el sonido del llanto hasta llegar a un lado del camino. Entre unas telas gruesas había un infante con los ojos cerrados. Sin dudarlo, lo tomó en brazos y pensó en llevarlo a la posta médica del pueblo. Volvió al camino y notó que el niño ya no lloraba. Le pareció extraño que alguien haya dejado a un bebé abandonado, pues todos se conocían en el pueblito y ella no sabía de ninguna embarazada. Pobrecito, alguien de la ciudad lo habrá dejado, se dijo. Cargando el bebé en uno de sus brazos, Sara montó su bicicleta y empezó a andar lentamente. El infante había dejado de llorar, pero seguía con los ojos cerrados. La mujer no le tomó importancia y siguió la ruta. Sin embargo, luego de más de 30 minutos, notó que por más que avanzaba, no llegaba a la entrada del pueblo. Volvió a detenerse en el camino y pensó en lo que estaba ocurriendo. De pronto, el niño empezó a llorar. El llanto asustó a Sara y se dio cuenta que no reconocía el sendero. Al mirar al bebé, este había envejecido tanto que su piel estaba tan arrugada como la de un anciano. En ese momento, el infante abrió los ojos y Sara notó que estos se parecían a los de un reptil. La mujer dejó caer el bebé al suelo y este lanzó un gruñido, mostrando unos enormes colmillos. Sara dio un grito y empezó a pedalear con todas sus fuerzas. Sintió como si estuviera tratando de romper una barrera y, cuando logró avanzar, se dio cuenta que el sol estaba brillando y que había regresado al mismo lugar. De pronto, un auto se detuvo intempestivamente y Sara reconoció que era un amigo. El hombre bajó del vehículo y corrió a abrazarla. Fue entonces cuando Sara supo que había estado desaparecida por más de una semana. Estaba en camino hacia el yate de un amigo. Había rentado una barca con motor y llegaría en un par de minutos a la fiesta en alta mar. Nuestro círculo era de personas con mucho dinero y siempre buscábamos sobrepasar los límites. Incluso ya tenía en mente despertar al lado de una desconocida y haber olvidado aquella noche. Pero fue todo lo contrario. A mitad de camino, un enorme rayo cayó desde el cielo e hizo que el mar se volviera turbulento. Me pareció extraño, pues no había nubes, ni nada que indicara un mal tiempo. Detuve la barca y pensé que la naturaleza me estaba dando una advertencia. Le resté importancia y seguí avanzando. En el yate habría un pararrayos y estaría más seguro que en la embarcación alquilada. Cuando estaba a unos cuantos metros, un sonido estremeció la barca. Desde el yate, el bullicio se detuvo y una sombra enorme oscureció el mar. Pese a que el motor seguía encendido, una fuerza descomunal me alejaba. Fue entonces cuando me di cuenta que el yate estaba siendo elevado. Debajo se podían ver tentáculos y varios ojos enormes que se alzaban con el agua. No podía creer lo que estaba pasando, hasta que, de pronto, un golpe me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba varado a la orilla de una playa. La barca había sido destruida y los restos de madera estaban esparcidos por la arena. Busqué mi teléfono y, debido al agua, no estaba funcionando correctamente. Me puse de pie y empecé a caminar hacia la ciudad. Al llegar a la carretera, esperé por alguna persona en auto para que me ayudara. Tras unos minutos, inicié otra caminata a lo largo de la vía. Al llegar a la entrada hacia la playa, entendí por qué no había ningún vehículo. Varios agujeros enormes se dirigían hacia el centro de la ciudad, y al costado de uno de ellos se encontraba el yate destrozado de mi amigo. Quedé paralizado y no supe si salir corriendo o verificar si había algún sobreviviente en la embarcación. Me decidí por lo segundo. Rodeé la enorme pisada y percibí un olor fétido que me dio ganas de vomitar. Me tapé la nariz y respiré por la boca. Al llegar, no pude creer lo que estaba viendo. Los cuerpos eran solo huesos y pellejos. Pregunté si había alguien ahí y una voz me contestó. La mujer estaba cubierta de arena
y tenía las piernas rotas. Me acerqué y pregunté qué estaba ocurriendo. Me agarró fuertemente de la mano y levantó la cabeza. «Tienes que avisarles», me dijo. «Yo no lo voy a lograr». La mujer levantó la mano y señaló hacia el horizonte. Un monstruo enorme con tentáculos caminaba en dirección contraria al mar, destruyendo todo a su paso. Y entendí que, sin importar todo mi dinero, sufriría el mismo final que todos. Lo recuerdo demasiado bien como para que no sea real. Vivo en casa de mis tíos mientras asisto a la universidad. Ambos son muy religiosos y tienen un rincón en la sala donde colocan cuadros, imágenes y estampas de Jesús, la Virgen María y algunos santos. Entre las figuras hay una estatua pequeña de un hombre regordete. Todas las noches, mis tíos dejan una vela a cada imagen. Nunca tuve la suficiente confianza de preguntar a qué santo representaba ese hombrecillo, pero asumí que era alguien importante. En ocasiones, solo esa estatua tiene una cera alumbrando. Una noche salí de fiesta. Al regresar, abrí la puerta y el viento apagó todas las velas. Estaba muy cansado y solo quería dormir, por lo que no le tomé importancia. En mi habitación, me quedé pensando por unos minutos y fue entonces cuando se oyeron unos pasos en la sala. Al principio pensé que lo estaba imaginando. El mareo se me pasó como por arte de magia y todos mis sentidos volvieron a la normalidad. Salí de mi cuarto y no vi a nadie. Solo para estar seguro, miré por detrás de los muebles de la sala. Cuando me disponía a volver, noté que la figura del hombre regordete no estaba en su lugar. Mi tía la habrá movido, me dije. En ese momento, noté que había una vela delante de su sitio. Me encogí de hombros y regresé a mi habitación. Aproveché que ya estaba levantado para cepillarme los dientes, pero volví a escuchar los pasos. Eran golpes secos, como los tacones de una mujer sobre un piso de madera. Regresé a la sala y me di cuenta que la imagen estaba en su lugar. De pronto, sus ojos se movieron hacia mí y no dejaban de observarme. Un frío recorrió mi espalda y entendí lo que quería. Me acerqué lentamente y encendí la vela que tenía al frente. Al hacerlo, la imagen dejó de mirarme y regresé a mi habitación tan rápido como pude. Me quedé despierto por unos minutos. Quería estar seguro de no volver a escuchar aquellos pasos. Desperté casi al mediodía. Al salir de mi habitación, pensé que había soñado todo. Ya en la sala, noté que la vela del hombrecillo era la única que se había consumido casi por completo. Vi a mi tío, quien leía el periódico, y le pregunté por la imagen. Le conté lo que había ocurrido y me hizo un gesto para acercarme. Me susurró que él también había escuchado los pasos por la noche y que lo único importante era mantener siempre la vela encendida. Ahora, cada noche reviso que la imagen tenga un cirio alumbrando. William ya no sabía cómo enfrentar al fantasma que habitaba en su hogar. Había hecho todo lo posible para que se fuera, pero fue en vano. Además de los objetos que eran lanzados de un lado a otro, sentía que una energía muy cargada lo acompañaba mientras estaba en el inmueble. En ocasiones, había visto sombras que se movían de una habitación a otra, o figuras humanas que se escondían de él cuando volvía a mirarlas. Cuando el sol caía, la actividad del ente era más agresiva. Una noche, William estaba intentando dormir cuando escuchó un ruido en la puerta principal de la casa. Primero, pensó que era el espectro que estaba moviendo cosas, pero luego notó que el sonido era de una llave. «Son ladrones», se dijo a sí mismo. Salió hasta la entrada y vio como un hombre con ropa negra ingresaba a su casa. Detrás, una mujer abrazaba a dos niños que solo lloraban. William no conocía a ninguno. Al observar bien al hombre, notó que llevaba un crucifijo en la mano y un distintivo blanco en el cuello. Era un sacerdote y había llegado a limpiar la casa. «¿Qué está pasando?», se preguntó. Fue entonces cuando supo que ninguno había notado su presencia. De pronto, se dio cuenta que él nunca salía de la casa, que no comía o siquiera utilizaba el baño. «Soy un fantasma», se dijo. El sacerdote le dijo a la mujer que había dos espectros en el inmueble. Tras ver que el hombre de Dios había expulsado al espectro agresivo, William decidió que era hora de partir.
Cuando le dijo que había estado jugando en la calle con amigos, Raúl no supo qué decir. En aquella zona no había otro niño más que su hijo, pues la mayoría de vecinos eran ancianos y los únicos menores de edad estaban por convertirse en adultos. Son mis amigos, dijo el pequeño Juan. Al preguntar sus nombres, el niño simplemente se encogió de hombros y respondió: no sé. Tampoco sabía quiénes eran sus padres o en qué casa vivían, pero son hermanos, agregó Juan. La curiosidad abrumó a Raúl y pensó que al otro día iría a ver con quiénes jugaba su hijo. Luego del almuerzo, Juan le pidió permiso para ir a jugar con la pelota. Tras un par de minutos, Raúl fue a mirarlo por la ventana. El niño corría tras el balón, pero todavía estaba solo. A la media hora, escuchó otras voces en la calle y fue a observar a su hijo otra vez. Dos pequeños jugaban con él, pero, de inmediato, el hombre supo que ellos no eran niños. Pensó en salir y llevarse a Juan, pero luego se dio cuenta que podría ponerlo en peligro. Siguió observando hasta que ambos seres se despidieron y se alejaron brincando hacia un sembrío cercano. El niño regresó a casa con el balón bajo el brazo y notó que su padre estaba mirándolo desde la ventana. Cuando Juan entró a la casa, Raúl lo tomó de la mano y lo alejó de la puerta. Miró una vez más a través de la ventana y luego le preguntó qué cosas le habían dicho. Nada, dijo el niño. Les pregunté sus nombres y uno me dijo que no importaba, añadió. Raúl no supo qué decirle. Es solo un niño, se dijo a sí mismo. Lo miró fijamente y le pidió que no saliera el día siguiente porque él quería jugar con la pelota. Al llegar la tarde, el hombre salió con el balón y notó que, a lo lejos, los duendes salían desde las plantas. ¿Quieren jugar?, gritó Raúl. Los pequeños se detuvieron y se miraron entre sí. Uno de ellos frunció el ceño y corrió hacia el hombre. El otro lo siguió casi de inmediato. ¿Dónde está el niño? Queremos jugar, preguntó el primero, con una voz rasposa. No está aquí, respondió Raúl, con un tono serio. Tomó el balón y le dio vueltas con las manos. Nunca volverán a jugar con él, dijo el hombre. Los duendes se rieron y Raúl tiró la pelota al rostro de uno. Lárguense de aquí, gritó, mientras hacía un gesto con el puño. Las sonrisas se borraron de su rostro. Con una condición, dijo uno. Raúl se inclinó para golpearlo, pero el pequeño logró terminar su petición. Necesitas hacer algo por nosotros, agregó. ¿Qué cosa?, preguntó el hombre. Tocar nuestras cabezas, reveló el duende. Cuando Raúl regresó a casa, se sintió muy cansado. Juan no sabía por qué su padre no quiso cenar, y tampoco por qué fue a dormir más temprano de lo normal. La cena se repetía cada día y, con las semanas, el hombre hasta se dormía mientras hablaba. Raúl empezó a perder peso y su cabello se fue tornando gris. Su fuerza disminuyó tanto que ya no podía trabajar en el campo. A los 6 meses, ni siquiera podía salir de la cama, y sus familiares debían turnarse para hacerse cargo de él y de su hijo. El doctor no sabía qué le pasaba, y el sacerdote había hecho todas las limpias que sabía. En sus últimos días, Juan le preguntó por qué no lo dejó salir aquella tarde. Raúl, con la poca fuerza que tenía, le aseguró que ya no importaba. Un familiar le dijo al niño que dejara descansar a su padre y que fuese a jugar. Al salir a la calle, vio que sus amigos estaban llamando con la mano a la hija de unos vecinos que acababan de mudarse.